Quizás alguna vez en tu vida has escuchado sobre personas que han tenido experiencias una vez muertos y que en una especie de milagro sin explicación alguna han vuelto a la vida para contarlo. Testimonios de personas que afirman haberse desprendido de su propio cuerpo luego de haber fallecido y poder verse a sí mismos desde otro plano existencial. Pero nos queda preguntarnos, ¿cómo podemos confirmar estos relatos? ¿Serán alucinaciones que tienen estas personas producto del estado de coma que están inducidos? Cientos de experimentos científicos e investigaciones se han hecho al respecto, con resultados no concluyentes. Muchos de ellos han sido documentados por una asociación llamada AWARE, que ha conseguido registro de estas experiencias en 25 hospitales de América del Norte y Europa. Lo siguiente que estás a punto de escuchar es una experiencia cercana a la muerte que ha sido objeto de investigación, donde el corazón de la persona dejó de latir de un momento a otro. Antonio Gómez era su nombre. Este chico se desplomó de golpe, pasando 7 minutos inconsciente, mientras sus compañeros lo intentaban reanimar. Pero él relata que no recuerda nada de lo ocurrido, solamente despertó cuando un gran foco le alumbraba desde arriba. Se podría decir que Antonio estuvo muerto durante estos minutos, en donde pudo existir una disociación, una respuesta del cuerpo ante situaciones de peligro extremo, quedando en estado de coma. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a quedar así? Así es, como estás viendo, él era un estudiante de karate, esta arte marcial japonés que se caracteriza por usar los puños y patadas. Una disciplina que se puede practicar como arte, defensa personal o deporte de combate. Ese día, como cualquier otro, había asistido a su clase de karate en Cáceres, España. Pero él no se esperaba lo que estaba a punto de vivir. Ahí fue cuando recibió el golpe que lo dejó al borde de la muerte y que por suerte pudo vivir para contarlo. Antonio nos relata que en ese momento que quedó inconsciente entabló una conversación con un ser de baja estatura. Quizás por consecuencia del golpe comenzó a alucinar y tener estas visiones en función de sus creencias, como puede ser la religiosa. Un clásico ejemplo de personas que detallan haber estado con ángeles, Jesucristos o entidades luminosas. Pero lo más intrigante es que la entidad sabía todo lo que estaba ocurriendo, dónde estaba y el por qué le había sucedido eso. Era como si estuviera hablando consigo mismo sobre qué quería en su vida, sus objetivos y por qué había llegado su hora de morir. Además, le explicó que su cuerpo era un medio para vivir experiencias y que ya había cumplido su objetivo. Esto le impactó mucho a Antonio, que antes que ocurriera esto, no creía en las experiencias cercanas a la muerte, hasta que le ocurrió esto. Sin duda, un caso que nos deja pensar si algún día podremos volver de la muerte y también nos hace reflexionar sobre la corta que puede ser nuestras vidas. La hipotermia se ve involucrada en este siguiente caso. El descenso involuntario de la temperatura corporal es el que nos deja desorientados, con pérdida de la conciencia, con temblores, entre otros síntomas.
Esto fue lo que les ocurrió a dos estudiantes que habían ido de excursión a un fiordo en la isla de Zelanda, Dinamarca. Ahí, en esas heladas aguas, fue donde comenzó el infierno para ellos, donde sus vidas cambiarían para siempre. Ese día del año 2011, el viento soplaba de una manera que, donde estaban los estudiantes, llegaba a moverse. Bajo de ellos, unas heladas aguas producto de los glaciales y trozos de hielo que habían alrededor. Lamentablemente, el bote se dio vuelta y los estudiantes, aterrorizados, cayeron al agua. Los gritos iban y venían. Nadie sabía qué hacer en ese momento. Una de ellas, llamada Catherine, relata que fue como estar en una pesadilla, que todo parecía irreal y que sentían mucho pánico. Si no salían de ahí, lo más probable que morirían de hipotermia. El profesor en ese instante les gritaba a los chicos que debían nadar hasta la orilla o morirían. Pero el bote se había dado vuelta a cientos de metros de la orilla. Lo más probable es que tardarían mucho tiempo en llegar y gastarían demasiada energía nadando. Casper, otro de los afectados, relata que él no sabía nadar y que por esto un compañero que también intentaba salvar su vida lo ayudó como pudo. Pero pese a la lucha, el chico entró en un paro cardíaco. Su pulso y respiración habían desaparecido. Él fue uno de los 7 estudiantes que murieron por las frías aguas de la isla, ya que algunos lograron llegar a la orilla. Ese es el caso de Catherine. Esta chica, pese a la hipotermia que la acechaba, nadó hasta la orilla contraria, pero cuando llegó hasta ahí, se encontró perdida en medio del bosque. Lo único que pensaba era que iba a morir y que sus días habían acabado, ya que se sentía muy débil y ya sus piernas prácticamente no le respondían. En el momento que ya estaba casi resignada y aceptando su realidad, ve a lo lejos un hombre que pasaba por el bosque. Ahí fue cuando ella gritó, gracias a Dios que estaba ahí. Esa fue una suerte, pero también ocurrió otra. Una compañera de clases llamada Line, que había nadado hasta la otra orilla y había ido a pedir auxilio a los servicios de emergencia en la localidad de Praesto. Luego de 2 horas, los rescatistas llegaron al lugar. Lamentablemente, todos decían que los niños estaban muertos, pero el doctor Michael Jagger declara que tenían una oportunidad y de que los niños pudieran estar vivos. Esto porque la hipotermia hace ralentizar el metabolismo y al momento de calentar nuevamente el cuerpo, este vuelve a la vida. Pasaron 6 horas después del accidente y milagrosamente los corazones de los estudiantes comenzaron a latir nuevamente. Cabe recalcar que en el momento que el cerebro no está oxigenado, millones de células mueren, así que no sabían cómo funcionarían sus cerebros. Catherine, luego de todo esto, testimonia lo siguiente: he aprendido lo que es importante y lo que no, las cosas por las que se merece la pena luchar, y por supuesto estoy feliz de estar viva. Es difícil de explicar porque estuvimos tan cerca de perderlo todo y sin embargo ahora seguimos aquí. Sin duda el mayor caso de personas que han resucitado en la historia, chicos que pudieron vivir para contarlo. La morgue es el lugar donde almacenan los cadáveres humanos ya fallecidos y también el lugar donde cuerpos que ya se pensaban muertos vuelven a la vida.
Cientos de historias de morgues hay por el mundo. Trabajadores que han vivido experiencias aterradoras. Esto que escucharás le ocurrió al nigeriano Peter Keegan, un hombre de 32 años que se había dado totalmente por muerto, hasta que 3 horas más tarde volvió a la vida en medio de la morgue. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta que la persona aún estaba viva? Según el diario británico Daily Mail, Peter se desvaneció en su casa. Los médicos indicaron que sufría de una enfermedad intestinal que lo acechaba hace mucho tiempo. Aquí fue cuando el cuerpo fue trasladado a la morgue. Pero aquí ocurrió lo inesperado. Un personal sanitario que, como cualquier otro día se dirigía a cumplir su trabajo, comenzó a realizar una incisión en la pierna derecha de Peter. De un grito resucitó este hombre y con un dolor inmenso en la pierna que lo dejó llorando del sufrimiento. El personal no se la podía creer, ya que son hechos que ocurren muy pocas veces. Es cosa de ponerse en los zapatos de estos trabajadores y sentir el terror de estas situaciones en la morgue. De inmediato fue trasladado a un hospital para que le hicieran los análisis correspondientes. Él declara que está feliz de estar vivo y en cuanto a su familia emprenderá acciones legales en contra del hospital por negligencias médicas. El hospital, por su parte, declara que la familia fue la que lo dio por muerto y lo llevaron por sus propios medios a la morgue para que fuera embalsamado. 3 casos de personas que hoy están para contarnos sus experiencias tras la muerte. Nos deja que pensar si hay algo más allá que aún no sabemos. Solo el tiempo dirá si algún día lo sabremos.